Bueno, ahora nos toca tratar sobre las micosis profundas. Vamos a ver los aspectos más generales de este grupo de hongos. Para empezar, bueno, tenemos a la Candida albicans, que también ya lo hemos visto. Vimos que este microorganismo pues afectaba tanto a personas, más que todo a personas inmunocomprometidas, ¿no? que tenían su sistema inmunológico bastante comprometido. Y es así que este microorganismo en algunos momentos podía convertirse en un microorganismo oportunista, sabiendo que este microorganismo pues forma parte de lo que es microbiota, ¿no? Entonces sabemos que estas levaduras tienen la probabilidad de producir filamentos, especialmente lo que son las pseudohifas. Encontramos más o menos algo de 190 especies, y la importancia de poder identificar a todas las cándidas no albicans era principalmente porque algunas de estas especies tenían sensibilidad o tenían resistencias intrínsecas, normalmente antimicóticos, que eran orientados o dados para Candida albicans, y esa es la importancia por la cual nosotros identificamos a estas cándidas no albicans. Y vimos que también podía tener distintos cuadros, ¿no? Desde los sitios donde forma parte de microbiota hasta fuera de ellos. Por eso hablamos de infecciones exógenas y de infecciones endógenas. Endógenas cuando producían infección en el sitio donde estaban formando parte de microbiota, infección exógena en sitios que están fuera del lugar donde forma el microbiota. Y un lugar pues que pueden comprometer viene a ser la parte sistémica a nivel de la sangre. Y es por eso que este microorganismo también se le puede considerar dentro del grupo de las micosis sistémicas. El diagnóstico más que todo es clínico epidemiológico. A través también de exámenes directos en frescos nosotros podemos distinguir a las levaduras con tinciones PAS, pruebas bioquímicas. Principalmente esto más que todo sería por consumo de carbohidratos, es decir, a través de los auxogramas, que también lo vimos en el video de la clase pasada. El cultivo de Saguro, o también cultivo de Saguro con cloranfenicol, suplementado con cloranfenicol, podemos tener el desarrollo de estos microorganismos. Recordando que la consistencia de las colonias de este microorganismo tiene una consistencia pues cremosa, muy distinta a los hongos de los mohos, ¿se acuerdan? Y esto más principalmente porque en los mohos la principal estructura que van a producir ellos son las hifas. En cambio en este microorganismo no se van a producir hifas. Lo que se va a producir característicamente son las pseudohifas. El diagnóstico serológico también se puede hacer a través de estudios de serologías, pero no es muy usado debido a las múltiples deficiencias que tienen estas pruebas, por la baja sensibilidad y también su baja especificidad. En la diapositiva también vemos el compromiso que puede producirse, ¿no? Tanto a nivel genital, en la cavidad oral, tenemos el muget, acá tenemos una esofagitis candidiásica. Y por supuesto que también a nivel sistémico también puede comprometer este microorganismo, ¿no? Sobre todo si es que el sistema inmunológico, como hemos mencionado, pues está bastante deprimido. Acá está en Agar Saguro, vemos la consistencia de las colonias, que tiene esa consistencia cremosa. Las colonias son así redondas, de bordes enteros, algunas veces con pequeños bordes ondulados, y de una forma convexa. Característicamente también vimos que podían estar formando clamidiosporas terminales, eso vimos en los patrones de crecimiento, ¿no? Y también había otro patrón que no se menciona aquí, que era a través de la formación de blastosporas, la cual era un grupo de esporas que van a estar ubicadas de manera intercalada entre hifa e hifa. Y el otro agente causal es otra levadura, que también está entre las micosis sistémicas, que viene a ser el Cryptococcus neoformans. ¿Se acuerdan que ya lo tratamos también, este hongo? Y principalmente, ¿dónde lo vamos a encontrar de forma ubicua? Principalmente aquí, en lo que son las heces fecales de aves. Bueno, también se menciona en madera descompuesta, leche, jugo en descomposición, pero principalmente va a estar en lo que son las heces, en las deyecciones de las aves. Pues ahí vamos a encontrar este hongo, porque en estos animalitos forma parte de lo que es su microbiota. Y la forma de poder nosotros contaminarnos o adquirir este microorganismo es uno, que también nuestro sistema inmunológico esté comprometido, y es principalmente a través de la vía inhalatoria. ¿Qué vamos a observar? Que esta es una levadura, pero que va a tener una estructura que viene a ser la cápsula.
y es una cápsula bastante prominente. Y hay distintas pruebas, principalmente la prueba de la tinta china, donde vamos a evidenciar este microorganismo. Acá estamos viendo la levadura, acá tenemos la levadura en gemación, y estamos evidenciando en todas ellas lo voluminoso que es su cápsula, ¿no? Y se han informado también de 5 serotipos, 3 variedades. El diagnóstico también puede hacerse en forma de examen directo, acompañado de hidróxido de potasio, tinta china, o también en una dilución con agua. Algunos mencionan que también puede ser a través con azul de toluidina, a través del citodiagnóstico, que se llama citodiagnóstico de sangre. Esta forma de diagnóstico generalmente se utiliza para lesiones producidas por EGA, pues, pero se menciona que a través de esta coloración con azul de toluidina también se puede identificar la cápsula y se puede ver también al microorganismo. El cultivo en Nagasaburo, donde también vamos a ver el desarrollo de este microorganismo, pero tengan en cuenta que es un microorganismo capsulado, y al ser capsulado, las colonias van a tener una consistencia mucoide, y por lo tanto, ¿qué aspecto va a tener? Como si fueran gotas de leche condensada. No fermentas azúcares, en la gas semilla de nígera se va a evidenciar la producción de la enzima fenol oxidasa, y eso hace que las colonias en estos medios pues sean un color oscuro. ¿Qué más? Estos son ureasa positivos, son productores de ureasa, no reductores de nitratos a nitritos, como ya se mencionó, no fermentan azúcares, crecen bien a 37 grados centígrados y presentan enzimas que son las lactasas, productoras de melanina, que cuando crecen sobre sustratos que contienen compuestos polifenólicos, como la ganija o en la gardopa, va a producir efectos, pues, produciendo colonias de color oscuro. Después, el Cryptococcus neoformans se diferencia con facilidad del GATI, porque en el agar, canavanina, glicerol, azul de bromotimol, vamos a ver que es sensible a la L-canavanina, no utiliza la glicerol o glicina como fuente de carbono y nitrógeno, y también asimila de prolina. Y las ureasas son resistentes a la acción del EDTA que está presente, pues, en este medio. En cambio, el Cryptococcus gatti va a presentar propiedades inversas al Cryptococcus neoformans. En la diapositiva también se vuelve a recalcar lo que es la tinción con tinta china, donde vamos a evidenciar, pues, las levaduras en gemación y también la cápsula, bastante prominente. En cortes histológicos podemos evidenciar también a la levadura, como se ve acá, y como ven también se evidenciándose su cápsula. Y lo que puede evidenciarse, que tenemos otra, que también se evidencia la levadura, y acá está su cápsula. El cultivo, como ya lo habíamos mencionado, pues es en agar saguro dextrosa. Puede también hacerse en agar de infusión de cerebro-corazón, en agar sangre, en agar chocolate. Las colonias van a demorar en desarrollarse más o menos en un promedio de 2 a 3 días a 37 grados centígrados. Y les va a ver que son colonias convexas, de consistencia mucoide, de un color entre blanco a amarillento, como si fuera leche condensada, como mencioné. Y simplemente también acá lo que se recuerda es que son productores de ureasa, es ureasa positiva. Acá estamos viendo ya una úlcera de criptococosis cutánea que está asociada a una neuroinfección en pacientes que están en estadio terminal del VIH, en SIDA. Y lo que se veían siempre son las levaduras capsuladas, tanto en tinta china como también en las biopsias. Acá se está evidenciando el criptococo, también llega, y como también el desarrollo prominente de su cápsula. Y eso también lo caracteriza. El Aspergillus. Este es un hongo ambiental ubicuo, que también puede producir infección en nosotros en caso de que haya un compromiso del sistema inmunológico, solamente en esos casos, porque nosotros en el caso nuestro, que somos inmunocompetentes, no va a poder producir una infección.
se va a caracterizar porque es termotolerante, produce endotoxinas. Se conocen cerca de 185 especies, de los cuales 34 se han asociado con enfermedad en el ser humano. Y lo que vamos a distinguir en este hongo pues son distintas estructuras, desde lo que son las hifas, luego estos órganos de reproducción. Este viene a ser el conidióforo, esta viene a ser la vesícula, esta dilatación del conidióforo, y de la vesícula se van a desprender lo que son las fiálidas primarias y secundarias, y posterior a ella ya comienzan a surgir ya las esporas, es decir, los conidios, las conidiosporas. Y esas son las partes del órgano reproductor de lo que es el aspergillus. El diagnóstico puede hacerse por examen directo, examen en fresco, biopsias, porque donde principalmente va a producir infecciones es a nivel pulmonar, radiografía posterior anterior de tórax, broncogramas, cultivos de medios SAPEC, la serología, que también es bastante útil ante la detección de lo que son los galactomananos. Eso también nos permite hacer el diagnóstico mucho más precoz sobre la presencia de este microorganismo. ¿Y dónde tenemos que tener esta precocidad de diagnóstico? En pacientes pues como trasplantados de médula ósea, por ejemplo, ¿no? En ellos necesitamos tener una precocidad de diagnóstico, porque si nos dejamos llevar por las formas convencionales, es decir, de cultivos, o llevar el aislamiento de medios de cultivo, nos vamos a demorar pues bastantes días. En cambio, viendo la serología es mucho más directa, mucho más rápido. Acá tenemos el Aspergillus fumigatus, con todas sus estructuras, como ya dijimos, el conidióforo, la vesícula, las fiálidas primarias y secundarias, y finalmente lo que son las conidiosporas. Miren la característica de las colonias, son de un aspecto aterciopelado, y en la periferia tiene un aspecto plumoso. En la parte central y parte de la parte periférica de la colonia vemos esa pigmentación verde parduzca, y hacia la periferia vemos que hay una pérdida de pigmentación, ¿no? Es decir, la colonia es de color blanco. Después tenemos a lo que son las mucormicosis. Estos son hongos aerobios, son dimórficos, filamentosos, primitivos, son cosmopolitas, porque los vamos a encontrar también en la naturaleza, principalmente donde hay verduras o vegetales en putrefacción, es ahí donde vamos a encontrarlo principalmente. Es termotolerante y se reproduce mediante blastosporas. Acá lo que hay que distinguir, ¿quiénes producen la mucormicosis? Acá tenemos dos representantes, ¿no?, que recordaríamos, que vienen a ser el Rhizopus y lo que es el mucor. ¿Por qué se van a caracterizar? A lo menos el Rhizopus, ¿por qué se va a caracterizar? Porque va a tener estas estructuras que vienen a ser el esporangio, esta hifa modificada que está encargándose del órgano de reproducción del esporangióforo, pero frente a los esporangióforos encontramos una estructura que viene a ser el rizoide, y ese es lo característico del Rhizopus. En cambio, en el mucor vamos a encontrar todo lo que les he mencionado, excepto el rizoide. Las características de las colonias, ¿no? Tiene este aspecto algodonoso y se va a distinguir también como unos puntos negros macroscópicamente. Esos puntos negros vienen a ser lo que son los esporangios, estos sacos que van a estar llenos de estas esporas que vienen a ser las esporangiosporas. Acá tenemos un caso de mucormicosis rinocerebral cutáneo en un paciente diabético que está descompensado. Lo que vamos a encontrar son estas hifas acetocíticas en la biopsia, y en el examen directo también podemos ver todas las estructuras que ya hemos mencionado, ¿no? Es el esporangio, el esporangióforo y el rizoide, en el caso que se trate pues de un Rhizopus, ¿no? El penicillium ya viene a ser otro hongo ubicuo, que también lo vamos a encontrar en la naturaleza. Existen aproximadamente 200 especies de penicillium. Las cifras son hialinas, y también vamos a encontrar conidióforos. La reproducción es bajo reproducción sexual, van a producir las ascosporas.
pero por reproducción asexual vamos a ver que se producen las conidiosporas o conidióforos. Los más frecuentes, las especies más frecuentes van a ser el Penicillium crisógenum, el Glaucum comune, el Manifei, y principalmente va a ser que el Penicillium Manifei es más que todo de ubicación intracelular. ¿Qué estructuras vamos a distinguir acá? Igualito, vamos a ver el conidióforo, pero vamos a ver aquí otra estructura que va a ser la métula. Y después de la métula, vemos lo que es las fialidas primarias y secundarias, y de estas se van a desprender lo que son las conidiosporas. Acá se ve mejor, ¿no? Acá está el conidióforo, acá están las métulas, y acá están las fialidas primarias y parte de las secundarias. Y acá se está viendo cómo se están desprendiendo las conidiosporas. Entonces el diagnóstico puede hacerse por examen directo en fresco, tinción de Gienza, y eso principalmente para observar si estamos tratando de tejidos. Vamos a observar los macrófagos para ver la presencia de este hongo, ya sea en forma de esporas o de hifas. El cultivo en saguro también simple, en histopatología por cortes histológicos. Y por endoscopía en el caso que haya pues un compromiso intestinal. Acá estamos viendo toda la micromorfología, con todas las estructuras que ya les mencioné, tanto lo que es el conidióforo, las métulas, las fialidas primarias, secundarias y las conidiosporas. La morfología de la colonia, como ven, pues tiene ese aspecto aterciopelado, verduzco intercalado con blanco, y como ven que presenta estrías radiadas, ¿no?, en toda su extensión. El histoplasma capsulato. Estos son microorganismos que ya los encontramos más que todo en ambientes tropicales. Este es un hongo dimórfico que va a crecer como un moho en la naturaleza, pero en el agar saguro a temperatura, o en agar saguro, perdón, a temperatura ambiente. Tengamos en cuenta que a esta temperatura va a tener esta forma filamentosa, es decir, 25 a 30 grados centígrados. En cambio, cuando está en tejidos, es decir, en una temperatura de 35 o 37 grados, va a crecer como levadura. Las hifas van a poseer dos clases de esporas, grandes y pequeñas, que permiten su identificación, como estamos viendo en la diapositiva. También se puede identificar mediante hibridación de ácidos nucleicos, por biología molecular. El histoplasma capsulatum crece por gemación como una pequeña levadura en los tejidos, y en agar enriquecido con glucosa, cisteína y sangre también a 37 grados centígrados. Y a pesar que el nombre hace pensar que posee cápsula, este microorganismo no posee cápsula. ¿Dónde podemos encontrarlos? A nivel respiratorio, por eso que en muestras de esputo lo vamos a encontrar. También a nivel sistémico, por eso que también en los hemocultivos, en médula ósea. Puede ser también a nivel local, como son lesiones cutáneas. También en otros órganos, como es el hígado. Y también a nivel de pulmón, a través de lo que es el lavado broncoalveolar. Entonces esto lo vemos en los exámenes en fresco y también a través de coloraciones especiales. Con Gienza, los frotis de sangre y líquido del lavado broncoalveolar se puede utilizar, y ahí vamos a observar pues, estos hongos. Y sobre todo en qué tipo de tejidos: pulmón, médula ósea, ganglios linfáticos. Se puede también aislar el histoplasma capsulato en medios selectivos como es el agar saguro. Métodos indirectos o técnicas inmunológicas a través de la detección de antígenos de histoplasma en sangre y orina, y esto lo podemos hacer a través de inmunoensayos. Se puede utilizar también agar infusión cerebro-corazón, así agar VHI, con una fuente de sangre, porque pues generalmente lo que utiliza pues sangre de carnero, más suplementado con antibióticos y ciclohexamida. El agar saburodextrosa también se le puede suplementar con cicloheximida y cloranfenicol para inhibir el desarrollo de hongos filamentosos, y nos puede favorecer para el mejor aislamiento de este microorganismo.
También hemocultivos o lisicentrifugación, en la cual la sangre extraída se pone en contacto con sustancias líticas como la saponina, que destruyen a los eritrocitos y los leucocitos y liberan en el medio las levaduras intracelulares. Recordemos que este microorganismo es intracelular. Y acá estamos viendo las lesiones características, ¿no? Entonces, un joven que está presentando estas lesiones papulares de histoplasma cutáneo. Y si se hacen cortes histológicos, se toman biopsias de estas lesiones, vamos a ver pues cómo estos microorganismos están ubicados de manera intracelular, y también podemos encontrar lo que son los conillos espiculados, que es característico de lo que es el histoplasma capsulato, cuando se detiñe con azul del lactofenol. Acá tenemos también un corte histológico y acá estamos evidenciando la presencia de este hongo. El Blastomyces dermatitidis, que va a producir la blastomicosis. Es un hongo dimórfico que va a crecer a temperatura ambiente como moho, un humo blanco o de un color bronceado. Mientras cuando está ubicado en un huésped, es decir, a 37 grados centígrados, va a adoptar la forma levaduriforme. Vamos a ver a las levaduras en gemación. La identificación se lleva a cabo por el dimorfismo, ¿no? El aspecto también, las pequeñas esporas vinculadas por las hifas del moho, por los resultados de hibridación de ácido nucleico. Lo que vamos a ver característicamente acá, como se ve en su forma de formación de estas esporas, que estamos viendo que tienen esta forma pedicular relacionada con la hifa principal. Y eso es lo característico de este microorganismo para poder identificarlo. El diagnóstico también se realiza demostrando la presencia del hongo en cultivo de esputo, pus, orina, líquido cefalorraquídeo. En ocasiones también puede realizarse la visualización de este microorganismo en frotis recientes o en cortes histopatológicos. Pero en estos casos lo que se requiere pues es una expertise, es decir, una experiencia del observador. Las pruebas serológicas más efectivas es la inmunoabsorción enzimática. Y las pruebas cutáneas pues bueno, son poco fiables. Acá tenemos al hongo a temperatura ambiente, formando lo que son las hifas y también estas esporas pediculares. A 37 grados ya tienen una forma levaduriforme. Y así vemos sus colonias, ¿no? Por el derecho vemos que son colonias de un aspecto algodonoso. Vemos que en el centro de la colonia hay un color amarillo limón, y la periferia es de un color blanquecino. Y acá también se resaltan lo que son las hifas pediculadas, características de este hongo. Las coccidioidomicosis. Tenemos acá la coccidioides ignitis, que produce la fiebre del Valle de San Joaquín, continúa el desierto, el granuloma coccioide. Todo es producido por Coccidioides ignitis. En dos formas: la forma de un moho brilloso de color blanco, en la mayoría de los medios de cultivo, o en forma de esférulas, de gemación, lo tenemos acá. Esférulas, perdón, sin gemación, en los tejidos del huésped, o bajo condiciones especiales. También se menciona que este microorganismo se reproduce en tejidos del huésped formando pequeñas endosporas dentro de las esférulas adultas. Entre estas esférulas, que al romperse las endosporas que quedan libres aumentan de tamaño, forman más esférulas y se repite el ciclo. Pero también se ha visto que el ciclo del hongo se identifica por su aspecto y por la forma de sus esporas en forma de tonel, como vemos acá. Son de paredes gruesas y tienen esa forma casi rectangular, pues, asemejando a cadenas de rectángulo, cosas que se llaman las artrosporas. Y acá tenemos un examen en fresco, estamos viendo las esférulas.
y se tiene que distinguir de lo que son el Cryptococcus. Y esto principalmente ¿cómo? Porque el Cryptococcus lo vamos a encontrar en gemación. Y tengan en cuenta también que el Cryptococcus pues tiene una cápsula prominente, en cambio este microorganismo no. Es una esférula bastante grande, conteniendo dentro de sí esporas. Las pruebas serológicas utilizadas están para aglutinación en látex, pruebas de difusión en gel y agar, la prueba de fijación de complemento, que se emplea fundamentalmente para estudios de líquido cefalorraquídeo y situaciones de cero conversión. Las pruebas cutáneas, que son útiles solamente para estudios epidemiológicos. Y acá estamos viendo la lesión que se produce, la detección de estas esférulas y también la detección de estas poras. Y el Coccidioides brasiliensis. Se produce la enfermedad de Lutz y también la blastomicosis sudamericana. Es un hongo dimórfico que crece por gemación como una levadura en los tejidos de 37 grados centígrados y como una levadura en un medio cultivo. Acá estamos viendo cómo se desarrolla a los 2 días, a los 5, a los 10 y a los 15 días. Estamos viendo cómo se van desarrollando las múltiples gemaciones alrededor de toda esta levadura, que le va a dar esa apariencia como si fuera un timón de barco. El diagnóstico se hace por frotis, cortes histológicos, que donde también se puede identificar el microorganismo mediante examen directo y cultivos. Las pruebas serológicas que se van a utilizar, esta fijación de complemento, inmunofluorescencia, que va a ayudar a confirmar el diagnóstico y a controlar la respuesta al tratamiento. Y también tenemos otra prueba que va a ser la intrademo reacción con antígeno fúngico, que más que todo solamente de interés epidemiológico. Acá también la lesión característica por este microorganismo y lo que se encuentra, ¿no?, en medio de los tejidos, es decir, la levadura con múltiples gemaciones. Yo sé que alrededor de casi todo el microorganismo se ve esta gemación múltiple. Y este es un aislamiento de este microorganismo en agave extracto de suelo. Y vemos cómo se han tomado distintas muestras y siempre el aspecto es casi similar. Son colonias de un aspecto terroso, sin pigmentación, y estamos viendo que en el centro de la colonia se presenta una protuberancia bastante prominente, ¿no? Y hacia la periferia, como ven, se ve el resto de la colonia de color blanquecino, también de un color medio paradusco, como están viendo en los medios de cultivo de la mitad. Y si hacemos un estudio con azul del lactofenol, vamos a ver el desarrollo múltiple de este microorganismo. Vamos a ver pues, tanto lo que son las formas levaduriformes con formación de algunas hifas. Y este es con un preparado de azul del lactofenol. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Doctor, el Sí, último que mencionó fue agar extracto de suelo. suelo. Uh-huh. El día de hoy vamos a repasar algunas micosis sistémicas. Vamos a estudiar a la paracoccidioidomicosis, la histoplasmosis y la coccidioidomicosis. El sitio de entrada de estas tres micosis va a ser principalmente por vía respiratoria, donde las formas miceliales o las formas infectantes ingresarán. Los agentes etiológicos de estas tres micosis es paracoccidioides, histoplasma capsulatum y coccidioides simitis y posadas. Los infectantes que tenemos para cada una de estas van a ser los artroconidios, los microconidios equinulados y los propágulos, que van a ingresar por vía respiratoria principalmente. Las formas clínicas van a ser principalmente manifestaciones pulmonares, donde la mayoría van a ser asintomáticas. Otro grupo se puede manifestar como un resfriado común, con cefalea, tos o rinorrea, y puede ser más grave con fiebre, dolor pleurítico, hemoptisis y disnea. Para estas tres puede ser lo mismo.
También podemos tener manifestaciones mucocutáneas como lesiones similares a una boca de tapir, o lesiones con aspecto de molusco contagioso, o otras que se pueden manifestar como un eritema nodoso. La mayor cantidad de paracoccidioidomicosis se da en lugares donde se siembra café, algodón o tabaco. En el caso de la histoplasmosis, las cuevas o las casas abandonadas en contacto con el guano de los murciélagos es importante, y las zonas desérticas para lo que es la coccidioidomicosis. Las formas parasitarias para estos tres agentes van a ser las células multigimantes, para el caso de la coccidioidomicosis, las levaduras intracelulares, para la histoplasmosis y las esférulas para la coccidioidomicosis. Vamos a dejar un caso clínico para ver si ustedes lo pueden responder y contestar aquí abajo en los comentarios lo que ustedes quieran en relación al caso clínico. Entonces, este es un paciente que acude con nosotros, es un paciente que tiene una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y hace algún tiempo viajó a una zona donde habían cuevas, casas abandonadas, estuvo en contacto con el guano de los murciélagos y después de algunos meses empezó a presentar estas lesiones en lo que es la región de la cara. Si se dan cuenta, más o menos estas lesiones tienen una característica, que son pápulas, tienen como un ombligo, una lesión umbilicada en lo que es el vértice de esta lesión, y supongamos que nosotros, por tener una sospecha por los antecedentes epidemiológicos y las manifestaciones clínicas de nuestro paciente, le decidimos tomar una biopsia de esta lesión y donde observamos lo siguiente, que son unas células que están dentro de otras células. Sé que ya probablemente tienes tu diagnóstico etiológico, pero me gustaría que, o si tú quieres, colocar aquí en los comentarios por lo menos 3 agentes etiológicos que pueden cursar con la misma signología y que también son hongos. No olvides que estos casos son inventados y únicamente obtuvimos las imágenes de internet. Colocaremos las referencias aquí abajo y bueno, es todo. Nos estamos viendo. Espero les haya gustado y gracias por verme. ¿Sabías que 22 personas al mes son diagnosticadas con histoplasmosis? 116 personas al año acuden al médico por presentar síntomas relacionados a esta enfermedad. Y el 11.1% de la población son pacientes asociados a VIH. La histoplasmosis es una micosis sistémica endémica ocasionada por el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum variedad capsulatum. Este microorganismo habita en la tierra y es capaz de infectar a los humanos y a animales de distintas especies por vía inhalatoria. En la taxonomía se conoce su división, clase, orden, familia, géneros y especies. En división, Ascomycota. Clase, Eurothiomycetes. Orden, Homigenales. Familia, Onigenaceae. Géneros, Ageomyces corresponde a su fase teleomorfa o sexuada e histoplasma fase anamorfa o asexuada. Especies, Ageomyces capsulatus, Histoplasma capsulatum variedad capsulatum, Histoplasma capsulatum variedad duboisi e Histoplasma capsulatum variedad parsimoniorum. El agente causal a tratar es Histoplasma capsulatum variedad capsulatum, hongo dimórfico que se presenta como levadura en el interior de los macrófagos cuando estos parasitan a los mamíferos. La fase levaduriforme corresponde a elementos brotantes ovalados de 3 a 5 micrómetros de diámetro. Al exponerlos a la coloración de Giemsa, su núcleo será el más teñido, seguido del citoplasma con una coloración menos intensa de color azul o celeste y una cápsula que no se va a teñir. Se van a diferenciar de los amastigotes de Leishmania por carecer de cinetonúcleo. Para realizar un cultivo correcto se usa agar sangre cisteína incubándose a 37 grados centígrados, en donde se visualizarán colonias plagadas de aspecto cremoso, color blanco amarillento. En la fase micelial, al examen microscópico, se observa un micelio vegetativo hialino, ramificado y tabicado. Sus microconidias son de aspecto liso
de 2 a 3 micrómetros de diámetro y sus macroconidias son esféricas de 10 a 15 micrómetros. Al cultivar en agar glucosado saborado, se incuba correctamente a 25 o 28 grados centígrados, produciendo colonias vellosas, inicialmente blanquecinas, que luego se tornan de color canela. Las fuentes de infección y hábitat del Histoplasma capsulatum. Este microorganismo va a habitar en el suelo que va a poseer micronichos, que son concentraciones de excretas tanto de aves, gallineros y murciélagos. La fuente de infección se va a presentar tanto en área rural como área urbana. Las vías de entrada van a ser la inhalación de esporas y conidias presentes en estos micronichos. El periodo de incubación va a ser variable de 1 a 5 días como de 1 hasta 5 meses, teniendo un promedio de 7 a 10 días. La edad y sexo en la que se presenta la enfermedad van a ser personas de tercera y cuarta edad, niños menores de 2 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. La ocupación a la que va a prevalecer esta enfermedad son mineros, encargados de la demolición, arqueólogos, agricultores. La inhalación de microconidias en fase micelial van a penetrar las vías respiratorias hasta llegar a los alvéolos pulmonares. Fagocitadas por las células alveolares se convierten en levaduras. Estas levaduras generan una reacción inflamatoria que va a producir una neumonitis intersticial. 2 semanas después del contacto infectante, también va a haber inflamación a nivel de los ganglios linfáticos, iliares y mediastinales, hasta que el microorganismo llega al torrente sanguíneo, afectando a los demás órganos que contengan el sistema monocítico histiocytario. A medida que se manifiesta y progresa la enfermedad, los antígenos del Histoplasma capsulatum son reconocidos por los receptores Toll-like. Estos receptores van a generar una respuesta inflamatoria que va a estar encargada por el sistema de complemento, específicamente la vía alternativa y por la interleucina 17. Al mismo tiempo que esto sucede, las células dendríticas o las células presentadoras de antígeno le informan a los linfocitos T del histoplasma y entonces se va a activar los linfocitos T CD4 positivo y estos van a generar una respuesta celular de tipo Th1, los cuales van a producir interleucinas de tipo 2, 12 e interferón gamma. Esta respuesta inflamatoria nos va a generar granulomas epiteliales compactos que nos van a servir para una prueba epidemiológica denominada histoplasmina para saber quién tiene o quién tuvo la enfermedad de histoplasmosis. En la periferia de este granuloma epitelial compacto se van a encontrar restos de linfocitos T, CD4 y natural killer, entre otros, que van a ser los responsables de la muerte de las levaduras de Histoplasma capsulatum. Las manifestaciones clínicas de la histoplasmosis se clasifican de acuerdo a su forma y su cronicidad. La histoplasmosis pulmonar aguda y crónica y la histoplasmosis diseminada aguda, subaguda y crónica, siendo la histoplasmosis pulmonar aguda la primoinfección o infección primaria de la histoplasmosis. La infección primaria o primoinfección de la histoplasmosis es pulmonar y el 90% de sus casos es asintomática. Cuando el paciente presenta sintomatología es porque la inhalación de microconidias ha sido grande y la sintomatología de una primoinfección será tos no productiva, fiebre, astenia, pérdida de peso, dolor torácico y disnea progresiva, siendo un cuadro clínico muy similar al de un resfriado o una neumonía típica. En los hallazgos radiológicos encontramos infiltrados nodulares, bilaterales, simétricos y el aumento de tamaño de ganglios del hilio pulmonar. Durante las 2 primeras semanas posteriores a la primoinfección se presentará fungemia y la regresión del curso del cuadro clínico será de 6 a 8 semanas. 2 años después aparecerán nódulos calcificados en el pulmón, vaso y ganglios iliomediastinales. Y en la primoinfección, la regresión puede ocasionar insuficiencia respiratoria grave. Una de las consecuencias de la primoinfección en personas inmunocompetentes son los histoplasmomas, que serán nódulos solitarios o múltiples, de 5 milímetros bien limitados y de crecimiento lento. Esto será asintomático y en la radiografía indistinguible. También presentarán granulomas o fibrosis mediastinal, generando así un síndrome de vena cava superior por la compresión de las estructuras de esa región.
La infección pulmonar crónica de histoplasmosis se halla en un perfil de paciente, siendo este de sexo masculino, blanco, de 50 años o mayor, que tenga un antecedente personal, fumador o que tenga la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. Su cuadro clínico va a ser indistinguible de tuberculosis fibrocasiosa y la sintomatología que va a presentar va a ser tos, expectoración mucopurulenta, hemoptisis, astenia, pérdida de peso, hiporexia, febrícula vespertina con sudores nocturnos, dolor torácico y disnea de esfuerzo. En la radiología, el paciente presenta los pulmones hiperinflados, el diafragma aplanado, infiltrado pulmonar, los lóbulos superiores retraídos y la regresión de este curso va a ser bastante lenta, ocasionando la muerte de los pacientes por insuficiencia cardiorrespiratoria y en algunos casos caquexia. El 10% al 20% de los pacientes que presentan la forma pulmonar crónica de histoplasmosis se relacionan con la tuberculosis activa y cuando quedan cicatrices importantes se va a formar un carcinoma epidermoide del pulmón. La histoplasmosis diseminada predomina en aquellos pacientes menores de 2 años cuyo sistema inmune va a ir en desarrollo, mientras que en aquellos pacientes mayores a 50 años su sistema inmune ya no va a estar en óptimas condiciones. Las manifestaciones clínicas que presenta el paciente van a ser generales, como fiebre, astenia, pérdida de peso, una diarrea acuosa o sanguinolenta, distensión abdominal, hepatoesplenomegalia, ascitis, aumento de tamaño de ganglios, anemia y a veces pancitopenia. En los adultos, la radiografía va a mostrar infiltrados intersticiales, difusos y bilaterales. Y la forma clínica de expresarse va a ser como falla respiratoria aguda. Mientras que en los niños menores a 2 años, la radiografía va a estar aparentemente normal, pero en esta forma clínica puede conducirse a una falla multiorgánica. La forma subaguda de la histoplasmosis diseminada va a estar asociada a aquellos pacientes que presenten VIH, linfomas o que hayan tenido un trasplante de órgano sólido. El cuadro infeccioso del paciente con VIH va a ser fiebre, astenia, pérdida de peso, distensión abdominal, hepatoesplenomegalia, ascitis, aumento de tamaño de ganglios, entre otros síntomas anteriormente mencionados en la histoplasmosis diseminada aguda. Las imágenes radiológicas de estos pacientes van a ser muy similares a los de un tuberculoso o un paciente que presente neumocistosis. También van a presentar lesiones cutáneas y mucosas. Las lesiones cutáneas van a ser pápulas de 2 a 3 milímetros que luego se van a ulcerar en el vértice y por último serán cubiertas de una costra serohemática. Mientras que las mucosas van a ser úlceras de fondo rojizo que van a estar cubiertas por una secreción blanco-amarillenta. En la ecografía abdominal vamos a encontrar hepatoesplenomegalia y adenopatías retroperitoneales. En los pacientes con linfomas, la histoplasmosis produce manifestaciones clínicas semejantes a las de un paciente con SIDA, y en aquellos que hayan tenido trasplante de órganos sólidos van a estar bajo altas dosis de corticosteroides por periodos largos. Por lo tanto, va a desarrollar un cuadro clínico infeccioso que se acompañará de formación de nódulos que van a evolucionar hacia gomas y se ulceran, produciendo así una paniculitis nodular necrosante. La histoplasmosis diseminada crónica se va a observar en aquellos pacientes adultos mayores del sexo masculino o en personas que tengan fallas leves de la inmunidad celular. Las manifestaciones clínicas van a ser de predominio focales, como úlceras cutáneas o mucosas, granulomas de laringe, infiltrados pulmonares intersticiales, un aumento de tamaño de las suprarrenales y fallas de la misma, meningitis de lenta evolución, hidrocefalia y endocarditis, siendo las más frecuentes las 3 primeras mencionadas, es decir, úlceras cutáneas o mucosas, los granulomas de laringe y los infiltrados pulmonares intersticiales. También puede presentarse un síndrome ocular que presuntamente se lo ha vinculado con la histoplasmosis diseminada crónica, ocasionando en el paciente amaurosis, pero su patogenia aún no está conocida del todo. La histoplasmosis se debe diferenciar de otras patologías con manifestaciones clínicas similares,
la forma pulmonar aguda con la neumonía, los histoplasmomas con los tumores del pulmón y el agrandamiento de las vísceras con la leishmaniosis visceral. En esta enfermedad, la respuesta inmune de tipo celular es la más importante, puesto que controla y evita la progresión del cuadro. En los pacientes asintomáticos, la prueba de histoplasmina es positiva y la serología será positiva en aquellos cuadros más progresivos. Los materiales útiles para el diagnóstico pueden ser esputo, secreciones de lavado bronquialveolar, biopsias de piel, mucosas y ganglios linfáticos, sangre y orina. Al examen directo, la observación es difícil. Sin embargo, es posible presenciar levaduras ovoides de pared gruesa, con citoplasma condensado dentro de los macrófagos. Los cultivos son un método de diagnóstico adecuado usando medios desaborados con glucosa o miel, agar papaglucosado y sangre, agregando antibióticos e incubando de 28 a 37 grados centígrados. Para los cultivos de materiales muy contaminados como secreciones bronquiales o esputo, se prefiere el agar extracto de levadura sin glucosa, con el agregado de hidróxido de amonio para descontaminar la muestra, y se le incuba a 28 grados centígrados. El hemocultivo será de utilidad para el diagnóstico de histoplasmosis en pacientes asociados a VIH y en las formas infantiles, diseminadas agudas y subagudas, el estudio de la médula ósea. La reacción serológica más específica es la inmunodifusión con histoplasmina, puesto que nos ayuda a diferenciar de una histoplasmosis activa y una infección pasada. La inmunoelectroforesis es algo más sensible e irá proporcionalmente con la gravedad de la enfermedad. El tratamiento de histoplasmosis va a ser de acuerdo a la forma que presente el paciente. En aquellos pacientes con forma pulmonar aguda, el tratamiento será netamente sintomatológico. Únicamente que la infección sea grave o el paciente esté inmunodeprimido, el tratamiento será con itraconazol o anfotericina B por un lapso de 3 meses. En aquellos pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica e histoplasmosis diseminada crónica, el tratamiento será itraconazol 100 o 200 miligramos por día durante 6 meses. Cuando el paciente presente formas diseminadas subagudas asociadas con la enfermedad de VIH, el tratamiento de elección será itraconazol durante los 3 primeros días, administrando 300 miligramos después de cada comida. Luego de estos 3 días se administrará 400 miligramos en el día hasta que haya una remisión clínica. Y luego se indicará de profilaxis 200 miligramos en el día hasta que el paciente presente células CD4 positivas a mayor a 180 microlitros. Las medidas profilácticas más importantes son evitar la penetración en cuevas habitadas por murciélagos y el contacto con tierras contaminadas con estas. Hola a todos, mi nombre es Alexa Joana Vázquez Vega y el día de hoy vamos a hablar sobre Cryptococcus neoformans con su enfermedad causante, la criptococosis. Comenzamos. Antes que nada, tenemos que comenzar remontándonos años y años atrás. Esto en 1894. En este año, San Félix aísla por primera vez una levadura capsulada conocida como Saccharomyces neoformans del jugo de las frutas. Ese mismo año, Buss y Buschke aíslan el mismo hongo de una lesión cutánea diseminada, los cuales le llamaron Saccharomyces hominis. En 1901, Bullmin la clasifica como ascomiceto y la llama Cryptococcus hominis. Posteriormente, en 1916, por Stoddard y Cutler, se clasifica como Torula histolítica y Torula neoformans. Finalmente, es llamada Cryptococcus neoformans, así es como la conocemos actualmente. En 1975, Kwon Jung describe el estado perfecto como Basidiomyceto phylobasidiella neoformans. En 1981, Campins realizó una revisión detallada de los reportes realizados en Venezuela, encontrando un total de 110 casos hasta la fecha. Para 2009, a nivel mundial se estima que cada año ocurrían alrededor de 957.900 casos, con una mortalidad cercana a 624.700 individuos que viven con VIH-Sida. Ahora sí podemos hablar
específicamente sobre Cryptococcus neoformans. En su taxonomía, Cryptococcus neoformans va a entrar en la división Basidiomycota en la familia Tremelaceae y el género Cryptococcus. Hablando sobre su morfología, podemos decir que este va a ser un microorganismo levaduriforme encapsulado que se replica por gemación. Este produce una cápsula considerada como un marcador inconfundible, la cual contiene polisacáridos. Uno en específico que es muy importante es el glucuronoxilomanano y también tiene el galactoxilomanano. Este se va a detectar con facilidad en la tinción para mucina con la técnica de Musi-Carmine de Mayer. Su medida de levadura va a ser de 16 a 22 micrómetros y de cápsula va a ser de 20 a 40 micrómetros. Ya va a ser considerado un basidiomiceto, que lo vamos a explicar más adelante, y es variable en la forma de las células en tinta china, ya que se pueden observar como forma esférica, ovalada o elíptica, y las células están rodeadas por una zona esférica o halo de contorno liso y de fácil visualización. Este a su vez se va a dividir en 5 serotipos, de la A a la D, y también va a ser un quinto que va a ser el AD. Se va a dividir en 8 tipos según sus características moleculares y 3 variedades, las cuales van a ser Neoformans, Groovy y Gatti. Los serotipos y variedades tienen la misma biología. Se van a distinguir 3 líneas principales de defensa frente a la infección por Cryptococcus neoformans, los cuales van a ser: número 1, los macrófagos alveolares; número 2, las células fagocíticas inflamatorias; y número 3, los linfocitos T y B. El desarrollo de criptococcosis depende en gran medida de la competencia de la inmunidad celular del hospedador y del número y virulencia de las levaduras inhaladas. Las respuestas inmunitarias de tipo Th1 son las de mayor importancia en el resultado de la infección. Para esto va a ser necesaria la activación de citocinas para completar la eliminación de microorganismos en los macrófagos, los cuales van a ser capaces de ingerir las células en fase de levadura, aunque tienen una capacidad limitada para destruirlas. Estas producen diversas citocinas para reclutar neutrófilos, monocitos, linfocitos NK y células del torrente circulatorio hacia el pulmón. Las monoproteínas inmunodominantes vamos a considerar las células dendríticas con presentador primario a linfocitos TCD4 sin trastornos inmunitarios conocidos que van a tener función inmunitaria Th1 subnormal mediante exámenes de laboratorio. La respuesta humoral no va a conferir protección. Sin embargo, va a lograr opsonizar células en fase de levadura y potencia la citotoxicidad celular. Ahora, hablando sobre su virulencia, podemos decir que este va a tener factores básicos, los cuales van a permitirle la evasión de las defensas celulares por forma de levadura. Y la primera que podemos mencionar es la tolerancia térmica, la cual le va a dar la capacidad de proliferar a 37 grados centígrados. La segunda es la producción de una capa gruesa polisacárida, como ya se dijo anteriormente, ya que esta la va a proteger contra fagocitosis, contra las mismas citocinas inducidas por el proceso fagocítico, al mismo tiempo que inhibe la inmunidad celular y humoral, va a impedir el efecto ozonizante del complemento y los anticuerpos anticriptocócicos, y el material capsular limita la producción de óxido nítrico por parte de las células del hospedador. La siguiente es la síntesis de melanina por medio de la enzima fenoloxidasa unida a su membrana, y esto se va a poder ver por medio de la tinción Fontana-Mason. Y por último, podemos decir que esta va a tener transformación de un fenotipo de cruzamiento MAT-alfa que va a modular la expresión de otros genes funciones relevantes para la producción de la cápsula y las moléculas de la melanina. Ahora sí, ¿qué es criptococcosis? Cryptococcosis también es conocida como torulosis, como dijimos anteriormente en la historia, que antes la conocían como torula histolítica o torula neoformans, de aquí es de donde viene este nombre, blastomicosis europea o enfermedad de Busch-Busch, que pues ya dijimos que se encontraron este microorganismo. Y pues bueno, la criptococcosis es una micosis sistémica de inicio pulmonar causada por los hongos basidiomicetos levaduriformes encapsulados, conocidos como Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti, aunque también se refiere a la inoculación percutánea. Cryptococcus neoformans se subdivide en 2 variedades más, las cuales van a ser Var groovy, serotipo A, y Var neoformans, que se va a conocer con serotipo D. Su forma pulmonar se considera leve y no reconocida, y este microorganismo puede llegar a causar lesiones cutáneas
óseas, viscerales y hasta del sistema nervioso central durante su diseminación. Sobre su epidemiología, Cryptococcus neoformans es ubicuo en todo el mundo, es por eso que se dice que es universal o cosmopolita. Esta particularmente se va a encontrar en tierra contaminada con heces de aves, específicamente aves como las palomas, y material vegetal en descomposición. Es considerado un patógeno oportunista en su mayoría debido a la capacidad que tiene de ocasionar una enfermedad grave en pacientes inmunodeprimidos que están caracterizados con trastornos en función de sus linfocitos T, pudiendo encontrar recuentos del linfocito CD4 inferiores a 100 milímetros al cubo, que pues en general se pueden encontrar entre menores de 200, y pues esta es considerada como una afección oportunista determinante del SIDA. Su nicho ambiental vamos a considerar que son los árboles huecos, la caza y en degradación de madera. Su forma infecciosa van a ser las levaduras desecadas o basidiosporas. Es por eso que se dice que este es un basidiomiceto. Y se desplazan a los sitios de infección y se inhalan. La criptococosis cutánea primaria se debe a inoculación transcutánea del patógeno y es poco frecuente. Esto no va a tener predisposición ocupacional en particular, pero se puede encontrar considerablemente un aumento de casos en pacientes inmunodeprimidos, como ya dijimos anteriormente, en los cuales se puede encontrar una habitual diseminación al sistema nervioso central. Algunos factores del oportunismo podrían ser el SIDA, leucemias, neoplasias, procesos mieloproliferativos, colagenopatías, enfermedades crónicas debilitantes, inmunosupresión farmacológica por radioterapia o desnutrición grave. Sobre su patogénesis podemos decir que, después de ser inhalados en su forma de levadura, los fragmentos de micelo, esporas o basidiosporas de la fase telomorfa van a alcanzar los alvéolos, donde la producción de la cápsula de polisacáridos va a ser el principal determinante de la virulencia. En este momento, la cápsula se rehidrata, aumenta de tamaño, la respuesta inflamatoria no va a ser muy intensa, pero va a controlar la multiplicación micótica con participación de anticuerpos opsonizantes y la inmunidad mediada por células. Y la supervivencia intracelular en los fagocitos va a ser favorecida por la producción de melanina, como ya se había dicho, que va a interferir con los mecanismos de destrucción oxidativa. Al igual que su cápsula de glucuronoxilomanano antifagocítica y con efectos inmunomoduladores que van a estar desarrollados por la respuesta inmunitaria TH1. La criptococosis primaria benigna se va a identificar por la presencia de granuloma subpleural encapsulado. Cuando esas lesiones penetran en la pared del bronquio, se va a descargar un gran número de células micóticas en el esputo y las lesiones pulmonares no se van a calcificar normalmente y es probable que la mayoría sanen sin formar criptococomas. En la criptococosis primaria progresiva se van a desarrollar lesiones miliares, pequeños abscesos y neumonitis que comprometen uno o más lóbulos del pulmón. La afinidad de Cryptococcus neoformans por el sistema nervioso central es notable, y esto es ya que puede cruzar la barrera hematoencefálica dentro de los macrófagos como si fuera un caballo de Troya, y tiene la capacidad de la lacasa para convertir abundantes catecolaminas en melanina en el sistema nervioso central. Puede proliferar de manera masiva y diseminarse vía linfática y hemática, especialmente en el sistema nervioso central, y puede diseminarse también a tejido óseo y cutáneo, en el que ocasionalmente forma granulomas. Sus manifestaciones clínicas. La primera de ellas y la más importante va a ser la meningitis. La meningitis es la forma más reconocida de la enfermedad criptocócica y tiene un inicio lento, insidioso, con manifestaciones inespecíficas hasta etapas avanzadas de la evolución. Esta puede tener cefalea intermitente, irritabilidad, mareo, dificultad para realizar funciones cerebrales complejas, las cuales van a aparecer semanas o meses después sin patrón consistente. Los cambios conductuales pueden ser confundidos con psicosis y suele haber fiebre, pero esto va a ser en etapas avanzadas, en las cuales también puede aparecer convulsión, signos de afección de los pares craneales, papiledema, demencia y disminución del estado de conciencia. A su vez, puede ocasionar meningoencefalitis, provocando una evolución rápidamente progresiva que suele llegar a coma y muerte. La segunda es la neumonía criptocócica, la cual es asintomática o leve en la mayoría de los casos, pero cuando se presenta una sintomatología, esta es de tipo gripal, con fiebre discreta, tos y en casos más graves llega a producir esputo mínimo. Con menor frecuencia
vamos a encontrar que esta se va a diseminar y va a ser una diseminación extensa con formas cutáneas en el 10 al 15% de los pacientes, mucocutáneas, óseas y viscerales. Las lesiones cutáneas son signo de presentación y se caracterizan por ausencia de inflamación. Algunos ejemplos de cómo puede presentarse esta diseminación va a ser el molusco contagioso, infecciones oculares como la corioretinitis, vitritis e invasión del nervio ocular. Algunas veces se pueden encontrar con lesiones óseas que van a afectar vértebras y prominencias óseas y hasta una afectación prostática que puede ser como un reservorio asintomático de la infección. La enfermedad siempre va a ser mortal en ausencia de tratamiento cuando hablamos sobre diseminación. Para su diagnóstico de laboratorio podemos hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo en el cual se va a encontrar aumento de presión, pleocitosis con 100 células o más, con predominio de linfocitos y disminución de concentración de la glucosa, y pues las cápsulas de criptococo que van a ser demostrables en el 50% de los casos al mezclar sedimento centrifugado con tinta china o tinción Gram y examinarlo al microscopio. También podemos hacer uso de tinciones que se van a realizar poco o no se van a realizar en absoluto en tinciones histológicas habituales, pero podemos encontrar el uso de tinción Gram, tinción hematoxilina eosina, pero esta es débil. La que mayormente se utiliza van a ser la de ácido periódico de Schiff, que es conocido como PAS, y la GMS. También se puede hacer una detección de antígenos citoplasmáticos o de la pared celular del hongo, que pues en este caso van a ser pues los antígenos de polisacáridos GXM en el líquido cefalorraquídeo o el suero, y también aglutinación de látex o métodos de inmunoanálisis enzimático por cultivos negativos. También encontré que puede hacer uso de agar de semilla negra, que se va a lograr observar como una coloración de marrón a negruzca, o se van a realizar pruebas directas de actividad de fenoloxidasa. En este caso, se pueden hacer los estudios en sangre, sistema nervioso central, en ojo, en aparato urogenital, que es muy raro, en aparato respiratorio, piel y membranas mucosas y múltiples focos sistémicos por medio de sangre entera, suero y biopsia. Ahora, hablando sobre el tratamiento, es muy importante recalcar que en la mayoría de los casos no va a requerir tratamiento antifúngico específico. Sin embargo, el tratamiento va a ser para las personas con factores de riesgo, como ya dijimos anteriormente, o también pues, personas receptoras de un trasplante de órganos, las infectadas por VIH, como habíamos dicho, tratadas con dosis altas de corticoides o con infección excepcionalmente grave. Ahora, el tratamiento primario que es administrado va a ser el uso de anfotericina B más la flucitosina, que esto va a ser administrado en un aproximado de 2 semanas, seguido de un ciclo prolongado de fluconazol preferentemente o itraconazol oral por 8 semanas. En los 75% de los casos, las personas con meningitis responden al tratamiento, pero un porcentaje significativo sufren recaídas después de la interrupción del tratamiento antimicótico. En pacientes con SIDA será necesario administrarles el fluconazol o el itraconazol de por vida, y cuando el paciente, o bueno, en este caso cuando la paciente esté embarazada en el tercer trimestre o en el transcurso del puerperio, se va a utilizar anfotericina B. Se va a considerar oportuno que se realice un seguimiento micológico mediante punciones lumbares repetidas. En el caso de finalizar el periodo de tratamiento de 2 semanas para comprobar la esterilización del líquido cefalorraquídeo, al finalizar el tratamiento de consolidación y cuando así lo indique cualquier modificación del estado clínico. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que este video les haya servido de mucho. Si tienen alguna duda o comentario, por favor de dejarlo en la parte de abajo. Les voy a Estos ya son más cortos, ahora vamos a terminar de observar, ¿no? Las aventuras de Mises. Esta es la historia de un peculiar hongo que vivía a las orillas del río Mississippi, un lugar bastante húmedo, rodeado de plantas y troncos en descomposición. Su nombre era Blastomyces dermatitidis.
pero sus amigos de cariño lo apodaban Mises. Durante una reunión con sus amigos, Mises era un hongo aventurero que aseguraba a sus amigos podía dar la vuelta al cuerpo humano y conquistarlo en 45 días. y entonces dominaré al humano. Ja, ja, ja. Esta espora está loca. Investigación del territorio. Sin embargo, Mises había estudiado sobre historia y sabía que en el continente americano, en lugares como Canadá, gran parte de Estados Unidos y México, así como en el continente africano y el Medio Oriente, existían esporas que, como él, habían instaurado un imperio denominado blastomicosis en el cuerpo humano. Su viaje estaba planeado y sabía que existían distintos caminos para llegar a su destino, como por ejemplo, a través de una herida en la piel, pensó, por contacto sexual, tal vez, y la más idónea a través de las vías respiratorias. La mejor vía resultó ser la respiratoria. Dentro del cuerpo humano, Tras un largo camino, decidió tomar un descanso en el Hostal Neumont. ahora toca descansar. Horas más tarde, conoció a unas bacterias que le contaron las maravillas de los ganglios linfáticos. Al día siguiente, Decidió visitar cada estación linfática con el propósito de dejar su huella. Mises organiza su gran plan. Su plan final era invadir gran parte del cuerpo. Su primer objetivo sería la piel. Después de haberla colonizado, partiría hacia huesos, sistema nervioso central, vaso, hígado y aparato urogenital. Y si me da tiempo, me daré un rol por el estómago. El viaje había sido tan largo que Mises, vencido por el sueño, se quedó dormido en la última estación linfática. Al despertar, Se dio cuenta que cerca de él se encontraba un ejército de troconazol. Los soldados, al notar que Mises era un agente extraño, lo arrestaron y lo exiliaron fuera del cuerpo humano. y así Mises perdió la batalla. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, message good grammar are important, but if you want to write essays that inspire, Blastomycosis is a disease caused by the fungus Blastomyces dermatitis. It is found in parts of the south central, southeastern, and midwestern United States. The fungus can be found in moist soil enriched with decomposing organic debris. During specific conditions of humidity, temperature, and nutrition, the fungus can grow and produce the infecting particles known as spores. The spores become airborne when the soil in which the fungus is growing is disturbed. This aerosol is then inhaled by humans or other mammals. Activities that involve disrupting the soil are likely to put a person at increased risk for acquiring blastomycosis. Persons in areas with endemic disease with exposures to wooded sites, such as farmers, forestry workers, hunters, and campers, are at a greater risk of exposure to this fungus. It may not be possible to completely avoid exposure to the fungus. However, those who are immunocompromised may consider avoiding wooded areas where and when the fungus is prevalent. Infected individuals may not develop any symptoms or may develop mild and rapidly improving respiratory symptoms. Symptomatic infections usually presents as a flu-like illness with fever, chills, productive cough, and other symptoms. Some patients fail to recover and develop chronic pulmonary infection or widespread disseminated infection. Blastomycosis can also occasionally affect the central nervous system, resulting in meningitis. Symptoms may appear between 3 and 15 weeks after exposure. Fortunately, blastomycosis is not known to be transmitted from person to person.
These are just a few things to know about blastomycosis. To learn more about infectious environmental disease testing services and prevention measures, or other indoor and outdoor environmental concerns, please visit the website shown on the screen. Hasta 75% de descuento para llevar tu pasión a nuevos destinos. Pero
¿Listo, jóvenes? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué día tienen la evaluación? ¿El día viernes? Cierto, ¿A qué hora? 11 de la noche creo. Ya. No, me parece que son las 4. Pero dijeron que solo 2 clases, doctor. ¿Vamos a hacer mañana? No, ya esta es la última clase. Esta ya viene a ser la última clase. Por eso ya nos estaríamos viendo solamente para la evaluación, pues, para el día viernes. Ya las otras de Noemí solo ya lo definirás si va a ser. Tenía entendido que era a las 11 de la noche. Sí, sí, doctor, me confundí con la evaluación de fármaco que es al día siguiente, a Ya. las 4. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta aquí? Doctor, disculpe, no todos tenemos puntaje de participación. No sé si nos podría dejar